Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Vengo de Anos Calnes, que es una filial de Veolia Water, como voy a explicar ahora, y voy a presentar la solución Exeno, que es una solución basada en la tecnología MDR, que posteriormente voy a explicar, para eliminar compuestos farmacéuticos como otros compuestos difíciles de biodegradar en aplicaciones municipales. Bueno, voy a presentar un poco nuestra experiencia y nuestra historia. Anos Calnes actualmente es el líder mundial en tecnología MDR. En el 2018 alcanzamos 1000 referencias con esta tecnología. Y un poco la historia, ¿no? En el 86 Anos se fundó en Suecia, en Lund, en Suecia, con el fin de desarrollar procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales. Y casi en paralelo, en el 89, Calnes se fundó en Noruega, con el fin de comercializar la tecnología MDR desarrollada en la Universidad de Trondheim, en Noruega. En el 2002, Anos compró Calnes. Y en el 2007 Veolia compra Anos Calnes. Entonces ahora pertenecemos a Veolia. Hemos servido todo tipo de mercados, todo tipo de industrias, la industria química, farmacéutica, de comidas y bebidas, refinerías, papeleras, acuicultura, minas y por supuesto el ámbito municipal también. De todas estas referencias que he dicho, 1000 referencias, aproximadamente 50% son de municipales y 50% son industriales. Bueno, ¿y qué es el MDR? El Moving Bed Biofuel Reactor, o que en castellano se traduciría como reactor biopelícula en lecho móvil. Al final es un proceso biológico en donde la biomasa se adhiere en estos soportes plásticos que están en el reactor. Aquí se ve una foto de un soporte con biopelícula. ¿Y cómo se diferencia esto del fango activo convencional, que está aquí al lado derecho? Pues la biomasa se adhiere al soporte, a diferencia del proceso de fango activo, en donde la biomasa está en suspensión, gracias a la separación y la recirculación de fangos que se produce en la sedimentación, en el decantador. Esto no está requerido en el MDR, entonces adiciona es muy simple en comparación a un fango activo convencional. Y después el término lecho móvil quiere decir que el soporte está en movimiento continuo con el agua. Tenemos luego las tecnologías de lecho fijo, como son los biofiltros o lechos percoladores, en donde el soporte plástico o lo que sea está quieto en el reactor. Entonces, al estar quieto, este soporte tiende a colmatarse. Entonces, se necesitan retrolavados para evitar esta colmatación. Y esto en MDR pues no es requerido, porque el simple movimiento del soporte, el continuo movimiento, hace que la biopelícula no crezca demasiado. Entonces, sí, que haya un desprendimiento continuo de biopelícula del plástico, entonces no se colmate. Pasando ya a compuestos microcontaminantes, pues aquí he simplificado un poco los tipos que podríamos eliminar, que son los en MDR, que son los antiinflamatorios, medicación de control de presión sanguínea, medio para contraste de rayos X, antidepresivos, antibióticos, contaminantes industriales o pesticidas y herbicidas. Entonces, estos compuestos, ¿cómo se encuentran en la naturaleza? Pues la mayor fuente es el consumidor privado, como aquí pongo, y después hay las pequeñas fuentes, pueden ser las industrias farmacéuticas y los hospitales. Estas tres fuentes al final acaban en las EDAR. Entonces, los riesgos que esto produce es que estos compuestos pueden acabar en aguas superficiales, en suelos agriculturales o en aguas potables también. Entonces, el reto futuro está claro: eliminar estos compuestos en las depuradoras.
De momento no hay una legislación clara, como bien ha dicho Laura. Hubo una directiva en 2013, luego ella ha dicho que cada 2 años se renueva esta directiva. Se creó una lista de alerta con 45 compuestos dentro de la Unión Europea. Y Suiza es el país en el que hay más ruido en este sentido, porque las autoridades de protección del agua han establecido requerimientos: eliminar el 80% de los compuestos seleccionados, que son 6 compuestos. Entonces, 100 de las 700 plantas depuradoras se han visto afectadas, y las tecnologías propuestas hasta ahora han sido la ozonización y los filtros de carbón activo, que son tecnologías de coste elevado. Es por ello, por este coste, que Ángelos Candles pensó que ¿por qué no estudiar la eliminación biológica de estos microcontaminantes? Porque Ángelos Candles al final tiene más de 25 años de experiencia eliminando componentes farmacéuticos mediante MDR. Y aquí tenéis un poco la lista de todas las plantas farmacéuticas en el que Ángelos Candles tiene procesos de tratamiento. Entonces se han llevado a cabo unos estudios de planta piloto en Dinamarca y en Suecia, que han dado lugar a 3 PhDs y más de 10 artículos científicos y una patente, que de momento está patentado solo en Suecia. Entonces, ¿en qué se basa el Xeno? La solución Xeno. Al final es una selección inteligente de bacterias. Al final lo que hacemos es poner varios reactores en serie, MDR en serie, y poner varios reactores en serie hace que cada reactor se especialice en un compuesto o en un tipo de compuesto específico. Entonces se puede optimizar cada reactor para eliminar estos compuestos lo mejor posible. Entonces normalmente son como 3, 4, 5 etapas en serie, y el primer reactor eliminaría compuestos fácilmente biodegradables. El segundo eliminaría los compuestos medianamente biodegradables, y ya los últimos eliminarían compuestos que son difíciles de biodegradar. Y esta patente y la estrategia es proponer el soporte Z, que es este soporte que pongo aquí, y al final ¿qué caracteriza este soporte? Que al final tiene una altura determinada en malla, y esta altura determina el espesor de biopelícula, porque la biopelícula que crece por encima de esta malla se erosiona, porque al final en el reactor los soportes están en movimiento, y al final los soportes chocan entre sí y producen erosión. Entonces la biomasa que crezca por encima de esta altura es erosionada. Entonces tenemos diferentes tipos de soporte con diferentes alturas, 50 micras, 200 micras, 400 y 1000 micras. Entonces, con esto damos lugar a crear diferentes espesores de biopelícula, mayor diversidad de bacterias, y esta mayor diversidad hace que ampliemos el rango de microcontaminantes eliminados. Tenemos diferentes modalidades de Xeno. La primera es Xeno H, que es proceso para eliminar microcontaminantes de aguas residuales de hospitales. Xeno M, eliminar contaminantes que salen de un agua de una EDAR municipal. Y Xeno P, que trata aguas industriales de origen farmacéutico. Entonces, como he dicho antes, ya Ángelos Candles tenía, antes de esta patente, Ángelos Candles tenía ya plantas de operación que eliminaban componentes farmacéuticos en diferentes industrias farmacéuticas. Entonces aquí pongo el ejemplo de Grindex, que es una industria farmacéutica en Latvia. Esta planta de MDR empezó en funcionamiento en el 2011. El agua
es un agua de alta concentración de componentes orgánicos entre 2.000 y 7.000 miligramos litro y nitrogenados 102 miligramos litros. Y se vio en el laboratorio que había componentes que eran altamente tóxicos. Entonces, según los estudios de laboratorio, pues había una alta incertidumbre en la biodegradabilidad de este agua. Entonces se llevó un estudio de laboratorio durante más de un año para optimizar el proceso que se proponía. Y bueno, este es el proceso al final, el que veis aquí a la derecha, el proceso que se propuso, bastante complicado, con muchos reactores en serie. Entonces, en cabeza de planta tenemos un tanque de tóxicos, porque se vio que había corrientes que inhibían el crecimiento de biopelícula y de biomasa en el MBR. Entonces almacenamos estas corrientes en este reactor y vamos añadiendo estas corrientes poco a poco a los reactores, siempre por debajo del límite de inhibición para las bacterias. Y después de este tanque de tóxicos tenemos 5 reactores en serie y estas están con relleno K3. El primer reactor elimina la DECO fácilmente biodegradable. El segundo, la DECO medianamente biodegradable. Y el tercer reactor, pues, DECO difícilmente biodegradable. El cuarto reactor nitrifica, que es la conversión de amonio a nitrato. Y el quinto reactor desnitrifica, que es la conversión de nitrato a nitrógeno gas. Y para ello se usan solventes orgánicos que son producidos en la misma fábrica. Tiene también la flexibilidad de desnitrificar en cabeza de planta con una recirculación desde el tanque nitrificante 4 al 1, pero que no se ha usado hasta el momento, porque como tienen DECO disponible, pues con estos solventes, pues prefieren hacerlo así. Entonces, los resultados alcanzados, pues se elimina el 90% de la DECO y el 60-80% del nitrógeno. Y como conclusión, pues decir que Anoscanes ofrece soluciones a medida mediante estudios de laboratorio para cada caso específico. Ya pasando a agua de hospitales, se llevó a cabo un estudio piloto en el hospital de Aarhus, en Dinamarca. Al final, un agua de hospital es un agua municipal con alta concentración o alta fracción de microcontaminantes medicinales. Entonces, lo que se propuso fue también un MR con 3 etapas en serie. La primera desnitrifica, la segunda elimina DECO remanente y la tercera nitrifica. Esto todo con el relleno Z. Después se puso una unidad de ozonización, aguas abajo del MBR, para eliminar más microcontaminantes o para llegar a una eficiencia de casi 100%. Y esta ozonización produce pues, bioproductos tóxicos como los bromatos o aldehídos que posteriormente se pueden eliminar en un MBR. Entonces aquí en el gráfico de la derecha podéis, no sé si se ve bien, pero bueno, se observa que, por ejemplo, el diclofenaco y el ibuprofeno se eliminan casi 100% en el MBR. Y aquí en el gráfico de la derecha, bueno, decir que el MBR consigue eliminar entre el 50 y el 80% de los contaminantes. Aquí tenéis un perfil de diferentes contaminantes en el efluente del MBR y el efluente de la ozonización. La unidad de ozonización hace que pasemos brevemente, la unidad de ozonización hace que pasemos de una eficiencia de eliminación de 50-80 al 90%. Entonces, ¿qué ventajas nos da el MBR? Que reducimos el ozono que tenemos que utilizar, porque al final la mayoría o 50-80% de los microcontaminantes se eliminan biológicamente
El ozono es caro, entonces esto es una gran ventaja. También ahorramos espacio porque la unidad de producción de ozono ocupa mucho y también reducimos los bioproductos tóxicos formados en la ozonización. Ya pasando a la aplicación municipal, también se puso una planta piloto en Bibi, que es una planta depuradora en Dinamarca, una planta depuradora municipal. Esta planta es un fango activo que elimina DECO y nitrógeno, con una edad de fango pues, de alrededor de 15 días. Entonces se vio que incluso a esta alta edad de fango, pues todavía salían con microcontaminantes de la edad. Entonces se decidió hacer un estudio piloto con MBR. Entonces este estudio piloto se basa en varios reactores MBR, 2 en serie a la salida de la EDAR. Claro, a la salida de la EDAR la DQO que tiene el agua es bastante baja. Entonces esta DQO baja tampoco no promueve el crecimiento de biopelícula en los reactores MBR. Entonces lo que se propuso, y al final tienes que tener biopelícula para que tengamos bacterias para eliminar microcontaminantes. Entonces lo que se propuso es que tuviéramos otro MBR en paralelo, el C, que recibía agua influente a la planta, que tiene una DQO relativamente alta. Entonces aquí se produciría biopelícula, porque al final habría eliminación de DQO, pero luego se haría una alternancia de flujos cambiando de posición a los reactores. Quiero decir, lo que en un principio durante el día habría como 3 ciclos durante el día de 6 horas. Entonces las primeras 6 horas el reactor C estaría alimentado por el agua influente, ahí crecería la biopelícula, y en el segundo ciclo este reactor C pasaría a la línea principal, aguas abajo de la depuradora. El A pasaría a ser B y el reactor B pasaría a ser C, y así continuamente. Entonces con esto promovemos el crecimiento de biopelícula en todos los reactores, y cuando el C pase a la posición A tendría biopelícula y sería capaz de eliminar los micronutrientes. Y al final esto hace que tengamos biopelícula en todos los reactores, la biopelícula sea homogénea en todos los reactores. Y aquí, por ejemplo, tenemos un estudio discontinuo con diclofenac que muestra que estos son los 3 reactores, A, B, C, y al final en este experimento discontinuo lo que hacemos es añadir diclofenac y ver cómo se elimina. Entonces se ve que los 3 reactores eliminan a una tasa similar. Y después también se hizo un experimento en continuo midiendo diclofenac en el influente, en el reactor A y en el reactor B, y aquí en el gráfico de la derecha, y se ve que a un HRT de 1 hora pues la eliminación también es bastante homogénea del influente al A y del A al B. Y entonces la pregunta del millón: ¿por qué el MBR es más eficiente que el fango activo existente en la eliminación de diclofenac? Entonces tenemos varias hipótesis, ¿no? Que al ser una biopelícula, porque al final la biopelícula tiene más espesor que un flóculo en un fango activo. Entonces en la biopelícula no toda la biopelícula está oxigenada, porque al final el oxígeno se acaba y habrá capas internas en la biopelícula que están en condiciones anóxicas, sin oxígeno, quiero decir. Mientras que en el flóculo, al ser tan pequeño, pues el oxígeno penetra todo el flóculo. Entonces la diversidad de condiciones en biopelícula
es mayor que en un flóculo. Y también hay bacterias que crecen a diferentes edades de fango. Al final, en una biopelícula, las capas internas son las que tienen mayor edad de fango y las capas externas, pues menor edad de fango. Entonces, en definitiva, pues creemos, nuestra hipótesis es que la biopelícula ofrece más diversidad al crecimiento de bacterias y al tener más diversidad, pues promovemos pues mayor capacidad de eliminar microcontaminantes también. Entonces, conclusiones que sacamos de esta tecnología, pues que es un proceso efectivo, puede eliminar pues entre el 50-80% de los microcontaminantes biológicamente. Como he dicho pues, hace poco, tiene mayor efectividad que un fango activo debido a la especialización de las bacterias y diversidad de bacterias en la biopelícula del MBR. Porque al final, en este caso de Dinamarca, hemos visto que por ejemplo, la planta municipal de fango activo no era capaz de eliminar diclofenac y luego el MBR lo eliminaba. También es ventajoso económicamente, reduce la cantidad de ozono y químicos a utilizar. Al final, si nosotros eliminamos el 50 y 80% o entre el 50 y el 80% biológicamente, pues obviamente requerimos de menor cantidad de ozono, que es bastante caro. Y también es amigable con el medio ambiente porque se minimiza la producción de bioproductos tóxicos provenientes de la ozonización. Y estos son los contactos de expertos en Exeno